es el Cordero, digno es el Cordero de Dios, y digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. De la iglesia, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Una vez más, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, 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 sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Señor, por lo que hiciste en nosotros, mi Rey. Te exaltamos. Escucha tu iglesia, Padre. Te alabamos, Señor, en esta mañana. Santo es tu nombre. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. Te exaltamos, Señor. Escucha bien esta letra. Y cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Y cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Dile al caminar por estos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará,
escuche. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Solo las voces fuertes. Señor, sí, sí, Señor. Amén. Se hizo un experimento en el que en una jaula metieron a 5 monos. Dentro de la jaula había una escalera como esta. Y arriba pusieron unos plátanos. Pero había 5 monos ahí. Bueno, a uno de ellos le dio hambre, le dio curiosidad, le dio hambre. Y subió por uno de estos y lo arrancó. En el momento en el que lo arrancó, a todos los monos que no habían subido, les cayó un chorrazo de agua helada. Y se asustaron, se quedaron temblando del frío. Ya está, pasa nada. Pero resulta que después a otro mono le dieron ganas de subir. De esto era el experimento. Sube y arranca otro plátano. Y todos los que no habían subido recibieron un baño de agua helada. Había 5 monos ahí y tarde o temprano todos les dio hambre. Se dieron cuenta que cada vez, bueno, en el razonamiento de mono, cada vez que subían y alguien cogía una banana, alguno de ellos cogía una fruta de estas, el chorrazo caía y todos sufrían. Cuando alguien subía, todos sufrían. Lo que es muy interesante es que llegó el punto en el que cuando un mono quería subir, los demás lo detenían. Porque sabían que coger una banana, coger un plátano, era señal de dolor. Lo detenían. Alguno con mucha hambre se esmeró por subir más, ¿no? Con más fuerza. Y los demás se esmeraron más por detenerlo. Al grado que lo empezaron a golpear. De repente, nadie subía ya por plátanos. Ninguno de los monos subía ya por plátanos. Era un asunto negado para ellos ya. Nadie subía. El experimento dio otra vuelta de tuerca. Sacaron a un mono de los 5 y metieron a un mono nuevo. Claro, el mono nuevo no sabía el tema este de las bananas. Y quiso subir por una banana. Inmediatamente que vio las bananas quiso subir. ¿Sabes lo que le pasó? Entre todos lo cogieron y lo golpearon. Y él no podía entender. Quiso volver a subir, lo cogieron y lo golpearon. Sacaron a otro mono de los 5 primeros, de los 5 originales. Y metieron a uno nuevo. Resulta que incluso el que acababa de entrar, el nuevo, también detuvo al otro nuevo. Y no lo dejaba subir por bananas. Pero los nuevos no sabían por qué. El experimento concluye de la siguiente manera. Llegó un momento en que todos los monos ya eran nuevos. Habían sacado a los 5 viejos, a los 5 monos originales, y ya solo había monos nuevos. ¿Y sabéis qué era lo interesante? Que no subían por bananas. Si alguno quería subir, lo golpeaban, le pegaban, no lo dejaban. ¿Cómo es posible que suceda eso? Ahora, tengo que hacer honor a la verdad. Este experimento está, lo puedes encontrar en un montón de vídeos, lo puedes encontrar que está ahí. No se sabe si realmente sucedió. Bueno, de hecho, casi podría pensar que no sucedió, ¿vale? Pero es un experimento que se ha hablado mucho, se especula mucho de que se ha hecho, aunque no hay registro real, ¿no? Hay muchos vídeos, hay muchas personas explicándolo, pero no hay registro real de que haya sido así. Pero no importa que no haya existido, porque realmente este argumento, este experimento, se deduce realmente del comportamiento humano y se usa como una metáfora para explicar cómo somos. ¿Vale? Aunque no haya sido un experimento real en el mayor de los sentidos, se entiende que explica cómo somos. Los 5 monos nuevos no subían por bananas, no subían por la fruta, porque sabían que si a alguien se le ocurría subir, le iban a golpear. Y ellos mismos golpeaban al que se atrevía. ¿Por qué quise comenzar de esta manera? Bueno, he llamado a esta enseñanza las preguntas correctas. ¿Sabes qué pasa, queridos amigos? Que muchos de nosotros somos personas de fe desde hace mucho tiempo. Yo conocí al Señor con 12 o 13 años y tenía muchas preguntas. Tenía muchas preguntas a Dios, tenía muchas preguntas que hacerle a Dios, tenía muchas preguntas que hacerle al pastor, tenía muchas preguntas que hacerle a los hermanos de la iglesia. Pero tarde o temprano me di cuenta que hay preguntas que no se hacen. Hay preguntas que no se deben hacer. Que damos por sentado que tenemos la respuesta. Y yo que era nuevo, yo no nací en un hogar cristiano, quizás como algunos de vosotros sí.
Pero yo al no nacer en un hogar cristiano tengo un trasfondo de diferentes cositas, ¿no? Mi familia ha habido entre, pues, catolicismo romano, espiritualismo y una serie de cosas de ocultismo. Cuando yo me convierto, con 13 años, soy un chaval lleno de dudas, lleno de preguntas, lleno de hormonas. Quiero saber, aparte, siempre he sido muy curioso, ¿no? Tengo una tendencia a la investigación muy profunda, me mueve investigar, me mueve saber cosas. Pero yo me di cuenta que en la iglesia no podía hacer eso, porque no había a quien preguntarle. Y si había a quien preguntarle, las respuestas iban a ser cerradas. Mira, eso es un misterio. Eso mejor no lo preguntes. Eso cuando estemos en el cielo nos lo van a contestar. Eso es parte de esto. Oye, ¿y por qué aquello? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué hacemos así? ¿Por qué hacemos así? ¿Por qué? No, tú no preguntes eso, tú ven. Parecía que todas las preguntas eran incorrectas. Y por eso quiero llamar a esta enseñanza así, preguntas correctas. Porque quiero invitarte a una cosa cuando terminemos, ¿vale? O en la medida que vayamos avanzando. Y para hacerme entender, quiero pedirte que vayamos a la Biblia. Vamos a leer algunos pasajes, ¿vale? Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia y quisiera pedirle al Señor de verdad que me dé gracia, que me dé sabiduría, que me dé entendimiento para poder compartir un tema que sencillo no es, ¿vale? Y yo quiero pedirle la sabiduría a Dios, la inteligencia, la capacidad de comunicación para hacerme entender mínimamente. Las preguntas, queridos amigos, tienen muy mala prensa. ¿Os habéis dado cuenta? Las preguntas tienen muy mala prensa. Yo os voy a hacer una observación. Como he dicho, yo me convertí con 12 años. Ahora tengo 47. Yo no he estado en ninguna iglesia, salvo en aquella iglesia que yo fundé en México, y que esto era, porque ese es mi carácter, mi manera de ser. Pero yo no he estado en ninguna iglesia donde en medio de la predicación alguien pueda levantar la mano y hacer una pregunta. Se entiende que estamos para escuchar, no para preguntar. Es que las preguntas tienen muy mala prensa. Si nosotros planteáramos, oye, la gente puede preguntar, ¿sabes? No faltaría la persona preocupada que diría, es que puede salir muy mal, es que a ver qué cosa preguntan, es que a ver por dónde salen los tiros, es que a ver qué cosa sucede. Las preguntas son sumamente peligrosas. Y por eso, en la fe, en el camino de la fe, y ahora mismo digo la fe, entre comillas, en el camino de la fe las preguntas tienen muy mala prensa. No debes tener preguntas, debes creer y punto. ¿Es así o no? ¿Os suena? ¿Os suena que hemos crecido así? Un poco con miedo a según qué preguntas. Un poco reticentes a esto. Y si alguien te pregunta algo, pero es que sabes que las preguntas son inherentes a nuestra naturaleza humana. Yo tengo 2 hijos, Andreu y Jauma. Cuando llegaron a los 3, 4, 5 años, empezaron con una preguntita machacona, que todos los que tenéis hijos ya vivisteis. La pregunta ¿por qué? Oye, papá, ¿y tú de dónde eres? Yo soy mexicano. ¿Y por qué? Bueno, porque yo nací en México, pero fíjate que resulta que venimos a España a vivir cuando tú no habías nacido. ¿Por qué? Bueno, porque nos invitaron de una iglesia. ¿Y por qué te invitaron? Bueno, porque resulta que ahí había un pastor que no sé qué y ya no está, y ahora nos invitaron a nosotros y estamos aquí sirviendo. Y ese es su trabajo, ¿sí? ¿Y por qué? Y ese por qué es infinito, ¿verdad? Tiene que haber un momento en que le digas, para, por favor, me tienes hasta las narices, cállate la boca, duérmete. Pero es inherente a nuestra naturaleza. Nosotros somos creativos, queremos innovar, queremos saber las realidades, queremos ir a lo profundo de la cosa, ¿no? Y las preguntas de los niños no son para machacarnos, nos machacan, pero no son para machacarnos, son porque quieren aprender, están en un desarrollo de sus neuronas, tienen que hacer esas conexiones químicas y la única manera que tienen de hacerlo es investigando, es preguntando, y es por eso tan importante la figura de un padre y una madre, la figura de los hermanos en ese desarrollo, porque pueden hacer preguntas. De hecho, en los últimos años, la profesión de coach, de coaching, ha crecido mucho. Aquí tenemos una coach profesional y igual me desmiente o lo afirma, pero ha crecido mucho porque es una vertiente
de ayudar a la gente a través de las preguntas. Se hacen muchas preguntas. Un coach no te da las respuestas, te dice las preguntas para que tú llegues a tus conclusiones. Y está bien, es correcto, es buenísimo, porque somos así. Somos personas, o deberíamos ser personas con muchas preguntas, y deberíamos tener la capacidad de expresarlas y la capacidad de resolverlas. Eso es más difícil, realmente. ¿Sabéis a dónde voy? Al hecho de que las preguntas tienen muy mala prensa. ¿Por qué lo digo? Bueno, he dicho que vamos a ver varios pasajes de la Biblia. Yo os los voy a decir, no vamos a ir a leerlos porque entonces nos vamos a detener un montón, pero tú sí que tienes, tú que tienes la Biblia y veo que la tenéis ahí abierta y dispuesta, bueno, podéis ir comprobando que lo que vamos diciendo tiene algo de sentido a nivel de lo bíblico, de lo teológico, ¿vale? Las dudas son sinónimos de, las preguntas, perdón, son sinónimos de dudas, ¿no? Son sinónimos de cuestionarse las cosas. Y como he dicho, parece que en la fe eso no tiene cabida. Y estamos muy equivocados. Una persona que pierde la capacidad de preguntar, pierde la capacidad de aprender. Cuando perdemos la capacidad de aprender, estamos básicamente muertos. Rodamos. Seguimos una rutina. Seguimos una rueda, pero no aprendemos. Yo no sé si os habéis dado cuenta que la Biblia comienza en un libro que se llama Génesis. ¿Os habéis dado cuenta de eso? Génesis. Génesis 1, Génesis 2, son capítulos en los que vemos a Dios creando todas las cosas. Ahí no hay preguntas, no hay dudas, hay certezas. Hay un Dios que crea. Bueno, ojo, si tú vas leyendo eso y lo lees con una mentalidad inquieta, tienes preguntas para aburrirte. No acabarías nunca de preguntarte cada frase, cada palabra que hay en Génesis 1 y 2, pero ahí están soltadas las cosas como concreciones absolutas. Esto sucedió así, esto sucedió así. En Génesis 1 y 2 no hay preguntas, hay convicciones, hay cosas concretas. La primera pregunta de la Biblia, ¿cuándo aparece? La serpiente, gracias mi querido Ivo. La serpiente es la primera cosa que hace una pregunta en la Biblia. ¿Cómo no van a tener mala fama las preguntas si la primera que hace una pregunta es la mismísima serpiente? La serpiente viene con la mujer y le dice, con que Dios os ha dicho, está en Génesis 3, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol del huerto. No, podéis, no pasa nada. Resulta que Dios lo ha dicho porque sabe que si coméis, llegaréis a ser como Él. Es verdad que en esa pregunta hay mentiras, hay una mentira escondida, sutil, pero hay una verdad. Y sé que esto seguramente no lo habéis escuchado nunca y os puede remover algunos conceptos. Esa es mi idea, Esa es mi intención, que no os quedéis impávidos. Pero hay una verdad muy grande en la pregunta de la serpiente. Tan es verdad que cuando tú sigues leyendo Génesis 3, Dios, al interior de la deidad, habla y dice, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. La serpiente le dijo, el día que comáis, seréis como Dios. Y resulta que Dios dice, ha llegado a ser como uno de nosotros. Resulta que hay una verdad en esa pregunta. Pero era una verdad que es utilizada, ahí estamos, es una verdad que es utilizada para confundir. Es una verdad que es utilizada para distraer. Es una verdad que es utilizada para hacer que el hombre pierda su destino perfecto. Como he dicho, hasta ese momento todo en el relato bíblico son certezas. Dios dice sea la luz es. Dios dice sepárense las aguas de la luz separa. Todos son certezas. ¿Qué pasa entonces con la pregunta de la serpiente? Porque fíjate qué interesante, ¿no? Te voy a llamar la atención a algo sumamente loco, loquísimo. Qué curioso que el árbol que Dios le prohíbe comer al hombre es el árbol del conocimiento del bien y del mal. El conocimiento del bien y del mal. Y la puerta que se abre para probar de ese árbol es una pregunta dicha por la serpiente. Al conocimiento se entra por las preguntas. Al conocimiento se entra por las preguntas. Entonces yo pregunto, ¿quiere decir que Dios no quería que la gente tuviera conocimiento? ¿Quiere decir que el conocimiento estaba reservado solamente a Dios y los hombres no tenían que conocer nada? ¿Por qué Dios prohíbe que se coma del fruto del conocimiento del bien y del mal? ¿Y por qué es la serpiente la que abre la puerta para ese conocimiento?
Cuando nosotros estamos, mis queridos amigos, cuando leemos la Biblia y llegamos ya, bueno, ahora estamos al principio en Génesis 3, pero cuando vamos, por ejemplo, a Hebreos 5, en los últimos versículos, dice que el conocimiento está reservado a las personas, para las personas maduras. Dice, para aquellos que por el uso de los sentidos están entrenados en el discernimiento del bien y del mal. El discernimiento del bien y del mal. Se parece mucho al nombre del primer árbol que el hombre probó gracias a la tentación, el conocimiento del bien y del mal. En Hebreos dice que el conocimiento se adquiere a través del uso de los sentidos. ¿Dios tenía prohibido el conocimiento? No. Lo que yo he llegado a concluir es que Dios quería que llegáramos al conocimiento a través del uso de los sentidos, a través de la experiencia, no a través de un atajo, comer un fruto y a través de eso ya simplemente saber, porque el conocimiento que te llega cuando no es el tiempo de conocer eso en particular, te destruye, te mata. Un conocimiento que no te llega cuando eres maduro para aceptar determinado conocimiento, te destruye el alma, te mata. Por eso Dios le dice, el día que comas de él, morirás, porque no estás listo. ¿Quiere decir que Dios estaba prohibiendo al hombre el conocimiento? No, lo que estaba prohibiendo es que comiera de ese árbol, que era un atajo para llegar al conocimiento. Dios quería que el hombre y su mujer, a través de la experiencia, a través del uso de sus sentidos, a través de su caminar, fueran descubriendo el bien y el mal. Y que entonces ellos hicieran esto y dijeran, oye, esto creo que está mal, ¿no? Esto duele. Eso quema, ¿no? Eso no hay que hacerlo. Ay, esto está súper bien. Oh, ¿cómo trae alegría? ¿Cómo trae orgullo al corazón? ¿Cómo trae satisfacción? Esto, perdóname, te he lastimado, Terry, esto estuvo mal. Que por el uso, que por el caminar, ellos fueran entendiendo qué es el bien y el mal. La siguiente aparición de Dios en el relato del Génesis de Dios, está también allí en Génesis 3. ¿Y sabéis cómo hace su aparición Dios en Génesis 3? Preguntando. En Génesis 3 dice que ellos escuchan la voz de Dios paseándose al aire del día en el huerto y van y se esconden. Y entonces Dios pregunta. Lo tenéis en Génesis 3. Dios pregunta, ¿dónde estás tú? Ay, amigos míos, yo os dejo esto también para la gente que es más inquieta y gente que le guste pensar, que le guste investigar. La primera pregunta la lanza la serpiente y rompe con las convicciones que parecían tener. Pero la siguiente pregunta ya es de Dios. Y es una pregunta de autoanálisis. ¿Dónde estás? La pregunta no solamente se refiere a una situación geográfica. ¿Dónde estás? Pásame tu ubicación, ¿verdad? Pásame tu ubicación, quiero saber dónde estás. No, la pregunta del dónde estás es en el qué momento estás. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha movido de tu cosmovisión? ¿Qué te ha movido de tus convicciones? ¿Dónde estás ahora? Porque antes estabas en un punto y ahora me parece que estás en otro. Dios lanza una segunda pregunta. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Porque después del dónde estás tú, el hombre contesta, Señor, te escuchamos que venías paseando en el jardín, tuvimos miedo, nos escondimos. Derivado de ese argumento, Dios lanza esa segunda pregunta. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Dos preguntas. Aquí ya no hay una relación de mira, te cuento, mira, te explico. No, hay preguntas. ¿Dónde estás tú? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Tercera pregunta. ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? La mujer que me diste, es lo que contesta el hombre, fue la que me dio a comer. Dios va con la mujer y le pregunta, ¿qué es lo que has hecho? Nosotros leemos esto de manera condenatoria, siempre. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Dónde estás tú? Desgraciado. ¿Qué hiciste? Como cuando llegamos a nuestra casa y nuestros hijos han regado la leche o el aceite. ¿Qué hiciste? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? Pero la pregunta de Dios es para que, no es un reclamo, para que el hombre se autoanalice. ¿Dónde estás tú? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Has comido del árbol? Queridos amigos, frente a esas preguntas, las respuestas son muy sencillas.
¿Dónde estás tú? Aquí escondido. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Es que comimos del árbol que me prohibiste, la serpiente me dio. Entonces, la siguiente pregunta ya no tiene sentido, ¿no? Ya has comido del árbol que yo te mandé, ya te lo expliqué, hemos comido. ¿Qué es lo que has hecho? Hemos desobedecido. Las respuestas son muy sencillas. Pero no sabemos responder de manera sencilla a las preguntas. ¿Qué hubiera pasado si frente a ese que has hecho, frente a ese has comido, el hombre hubiera respondido, sí, comí, me equivoqué, sí, comí. No culpar a la mujer, no culpar a la serpiente, no culpar a nadie, comí, punto. Tú me mandaste no comer, comí. Yo creo que otra historia estaría escrita en la Biblia, pero aquí hay gente que está escondiéndose, porque las preguntas nos atormentan, no son sencillas de tragar. Nos atormentan. ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste? Al hombre le suenan a culpabilidad, a Dios le suenan a recuperación. Porque la primera pregunta que el hombre escuchó fue de la serpiente. Ahora estas que está escuchando le suenan igual, en el mismo tono, pero no son igual ni tienen el mismo tono. Hay preguntas diferentes, hay preguntas correctas y hay preguntas incorrectas. ¿Y qué es lo que hace una pregunta correcta o incorrecta? La intención. La intención hace que una pregunta sea buena o sea mala, sea correcta o incorrecta. Mira a los fariseos cuando vienen con Jesús. ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Oye, ¿qué pasará si el hombre muere y cuándo recibe? Bueno, un montón de preguntas que hacen los fariseos. Jesús siempre se enfadaba con las preguntas de los fariseos. Y tú dices, ya ves, las preguntas son malas. No, lo que pasa es que la intención era equivocada. Cuando tú vas leyendo los evangelios, te das cuenta que Jesús conocía el corazón de ellos. Y conociendo su corazón, Jesús contestaba, pues a veces no de la manera más optimista. Porque la intención de ellos no era correcta, no era de un autoanálisis, no era para llegar a conclusiones, eran pruebas, eran trampas. Como la pregunta de la serpiente, una trampa, que tienen algo de verdad, una gran verdad. Pero hay algo allí, hay una intención, hacer caer. Mientras que las preguntas que son correctas buscan aprender. Entonces, queridos amigos, llegamos a las dos grandes conclusiones, si me lo permitís ya, desde este mismo momento. ¿Cómo son las preguntas correctas? Primero, tienen una buena intención. ¿Y cuál es esa buena intención? Aprender. Caín mata a Abel. Con Caín, en ese hecho de esa muerte, de ese asesinato, Dios vuelve a la carga, vuelve con sus preguntas. Y se encuentra con Caín. Y le hace una pregunta. ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Dónde está tu hermano? Quiero que pongáis especial atención en la pregunta ¿dónde? La primera pregunta que Dios le hizo a Adán y a Eva, ¿dónde estás tú? Y es la siguiente primera gran pregunta que Dios hace a cualquier otro ser humano que no sea Adán y Eva, a Caín. ¿Dónde está tu hermano? Amados, es la pregunta más importante de toda la historia. ¿Dónde? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus conclusiones? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Pero no lo escuches, por favor, de una manera condenatoria ni señalarte. ¿Dónde? Desgraciado. Dime dónde. No, ¿dónde? Es una pregunta que te ayuda a buscar dentro de los mapas de tu corazón, del mapa de tu alma. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde tienes a la gente en tu corazón? ¿Dónde estás? Es una pregunta importantísima. Caín contestó con otra pregunta a esa pregunta. ¿Dónde está tu hermano? Él contestó, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Yo os pregunto ahora, ¿él sabe o no sabe dónde está su hermano? Claro que sabe. Entonces, tío, contéstalo. Sí sé, está muerto. Yo lo maté, pero no somos así. Ahora resulta que yo tenía que cuidar a mi hermano. Nadie me había dicho eso. Primera vez que lo escucho. La pregunta de Caín no busca aprender, busca escabullirse. Quiero que nos asomemos a la vida de un hombre que se llama Abraham, el padre de la fe. Qué bien queda eso. Claro que sí, es el padre de la fe. El Nuevo Testamento nos lo presenta, el amigo de Dios, el padre de la fe. Yo te quiero decir una cosa, quiero ayudarte a subrayar una cosa que, otra vez, repito, quizás no has escuchado nunca. Y con eso son preguntas que te estoy lanzando también. ¿Te has cuestionado tú realmente estas historias? ¿O solamente las has escuchado en las predicaciones? ¿Tú te has leído la historia de Abraham? Pero tú te la has leído y le has ido preguntando al texto, has ido dialogando con el texto.
¿Has ido viendo las reacciones, los ritmos, los medios de comunicación que tiene esa gente? ¿O solamente estamos nutridos de predicaciones domingueras? Porque si tú has dialogado con el texto, te encuentras con un Abraham que antes de ser el padre de la fe, es el padre de las dudas. Abraham es el padre de las dudas. Ojo, de las dudas correctas. Es el padre de las dudas correctas, de las dudas adecuadas, de las dudas que merece la pena mostrar, de las dudas que lanzas y tienen respuesta. Amigos, las preguntas no están peleadas con la fe. Que nos hayan prohibido hacer preguntas porque alguien preguntó, oye, ¿por qué es malo esto? ¿Por qué es malo? No sé, un montón de preguntas que puedo hacer. Pero bueno, no quiero poner ejemplos para no condicionar a nadie, pero tú tienes tus propias preguntas. ¿Por qué es malo esto? ¿Por qué es malo aquello? ¿Por qué en la Biblia hay tantos asesinatos? ¿Por qué Dios manda matar a tanta gente en el Antiguo Testamento? ¿Por qué? No sé. ¿Realmente existe el infierno? ¿Realmente Dios condena tal pecado? Realmente hay un montón de preguntas, pero llega un momento que somos parte de este grupo de monos que le decimos a los demás, no preguntes eso. Y podemos llegar a la conclusión, la Biblia es clara y punto, se acabó, no hay más preguntas al respecto. Pero las preguntas son necesarias para nuestro desarrollo y tenemos que hacer las preguntas más chungas, porque sin preguntas no hay aprendizaje. Sin preguntas no hay desarrollo. Sin preguntas no hay autoanálisis. Y por eso cuando nos acercamos a la Biblia, no nos debemos acercar a leer la Biblia, nos debemos acercar a dialogar con la Biblia y a preguntar a Dios de cara a la Biblia. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice aquello? ¿Por qué este hombre respondió así? Quiero que penséis en el padre de la fe, Abraham. En Génesis 15:1. Dios le está diciendo a Abraham, fíjate qué chulo, Abraham, todo esto te daré. Todo esto es tuyo, lo heredarán tu gente, tus hijos, todo esto es para ti. Dios, que es todo amor, todo diálogo, todo visión, todo profecía. Y Abraham está viendo todo, el padre de la fe. Y yo no sé, me lo imagino levantando la mano. ¿Me permites una preguntita? Sí. Y Abraham pregunta, ¿qué me darás? Pregunta, ¿eh? No es una pregunta, o sea, no es una declaración, es una pregunta. ¿Qué me darás? Si no me has dado ni un hijo. Esa pregunta solo la encuentras si estás dialogando con el texto. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué tierra me vas a dar? ¿Qué herencia me estás contando si no me has dado ni un hijo? Pregunta correcta. Terrible. Pero es correcta. Es tan correcta que Dios nos ofende con la pregunta. Entiende la pregunta. Esto es lo que yo quería de ti, Abraham. Que pensaras, que espabilaras, que preguntaras. ¿Qué me darás? Más adelante, Dios le dice, en el capítulo 17, Dios le dice, vas a tener un hijo. ¿Y sabes lo que hace Abraham? Se ríe. Se ríe. ¿Cómo me vas a dar a mí un hijo si tengo casi 100 años? ¿Qué me está contando? El padre de la fe es el padre de las preguntas, el padre de las dudas buenas. Porque la pregunta de Abraham es una pregunta que busca aprender, busca respuestas. Sara, la esposa de Abraham, también se ríe cuando escucha que Dios les va a dar un hijo. ¿Cómo a mí, Dios, con mi edad, me va a dar todavía el gozo de tener un hijo? ¿Cómo? Si nosotros hubiéramos estado ahí, nosotros cristianos evangélicos, siglo XXI, si hubiéramos estado allí, hubiéramos dicho, Abraham, Sara, ¿no tenéis fe? ¿Cómo le hacéis estas preguntas a Dios? Y ya os ha dicho que os ha dado un hijo, si os va a dar un hijo, decid amén y tira millas, déjate de rollos. No, ellos no. Ellos son gente de fe. Son gente que pregunta, tienen preguntas, tienen dudas, porque las dudas quieren respuestas cuando son correctas. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Quiero, por favor, allí sí. Quiero mostrarte unas preguntas muy duras. Pero son todas correctas. Y yo sé que a nuestra manera de pensar son todas incorrectas. Pero todas son buenas preguntas, son preguntas correctas. Están en Job, en el capítulo 3. ¿Vamos? Y quiero por favor que veáis algunas preguntas que Job hace. En el versículo 15, hay algo impresionante. Job está preguntando, está con muchas dudas, está en una crisis. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido crisis a lo largo de la vida?
¿Alguna vez tenido a alguien aquí que haya tenido alguna crisis así buena? Bueno, una buena, así que esto es para el libro, ¿eh? Esto es del libro. Una muerte de un familiar, una enfermedad de alguien, un divorcio, una separación, una crisis buena, una depresión. Todos los cristianos no pueden tener depresión. Todos los cristianos no pueden estar tristes. Somos seres humanos y podemos tener todo. Pero en medio de ese todo, necesitamos tener las preguntas correctas para ver si podemos salir de ahí correcto. O lento, pero salir. Job está hablando de su crisis, ha perdido sus hijos, ha perdido todo lo que tiene, sus bienes, todo. Y tiene algunas preguntitas sencillas de contestar. Ay, Dios mío. Versículo 16. ¿Por qué no fui escondido como abortivo? Es decir, ¿por qué no me abortaron mis padres? Pregunta buena. Ya sé que estas preguntas no nos gustan a los cristianos evangélicos. Es una pregunta buena. ¿Por qué no me abortaron? Como los pequeñitos que nunca vieron la luz. Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, y aunque la buscan más que tesoros, que se alegra sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? Amados amigos, vivimos en una sociedad en la que la gente se quiere morir. Y por la mente de muchos de nosotros pasa muchas veces las ganas de morir también. Cuando estás en profundas crisis. Y te culpas porque dices, ¿por qué pienso esto? ¿Por qué pienso esto? Porque somos humanos. Ah, pero somos cristianos. Claro, los cristianos tenemos la puerta abierta a la fe. Que las preguntas nos lleven a la fe. Que las preguntas nos lleven a las respuestas. Hay gente que puede gozarse cuando ya se están a punto de morir. Sí. Por eso que amamos la vida. Pero hay gente cristiana y no cristiana que están anhelando en Dios. Y no lo dicen porque queda mal. Porque somos cristianos. Porque es pregunta incorrecta. Ninguna pregunta incorrecta es adecuada. Porque estás mostrando tu corazón, te estás examinando. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas. Porque el temor que me espantaba me ha venido, me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Job tiene una serie de preguntas. Nos vamos a poner a leer aquí las preguntas de Job porque vamos a acabar deprimidos todos. Pero básicamente la pregunta de Job es: ¿por qué carambas estoy vivo? ¿Por qué no me morí al nacer? ¿Por qué no me abortaron? ¿Y por qué no me muero ahora? Está en una profunda crisis. Son preguntas que tienen sentido, son correctas, porque Job está buscando respuestas. ¿Y cómo sé que está buscando respuestas? Job 42:1. Miradlo, por favor. Y tú dices, Mundo, ¿cómo puede ser que digas que esas preguntas son buenas? Job 42:1. Respondió Job a Dios y le dijo: yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el hombre que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Por favor, subraya esto. Te preguntaré, tú me enseñarás. Todas las preguntas de Job, por más duras, por más oscuras que nos parezcan, buscaban enseñanza. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Si vosotros seguís leyendo, que os invito a que lo hagáis, veréis que Dios le da la razón a Job. Y dice: es verdad que has hecho preguntas súper tontas, Job, pero han estado bien. Mira, aquí estoy para contestártelas. Solamente la persona que tiene preguntas encontrará respuestas. Solamente la persona que tiene esas preguntas y se las quiere decir a Dios, Dios vendrá a su encuentro. Dice: clama a mí, yo te responderé. Ahora bien, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La respuesta de Dios, ¿qué más quisiera yo que fuera así? Pero la respuesta de Dios no es un saco de dinero cayendo del cielo. La respuesta de Dios es una enseñanza. Tú pregunta todo lo que quieras, vendrá la enseñanza. Y cuando venga la enseñanza, aprende.
cambia, ser transformado por esa respuesta. Una de las cosas muy interesantes, estamos llegando al fin, estoy bajando el avión y no hay nadie mejor para bajar este avión que con Jesús. En Marcos 15, Jesús está en la cruz, está a punto de morir y dice unas preguntas, y hace una pregunta en arameo, que curiosamente nuestras Biblias registran la pregunta en arameo. ¿Os habéis dado cuenta? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué traducido es? Pone el propio evangelista. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pregunta correcta. Ya solo faltaría que le dijéramos a Jesús, no digas, no preguntes por qué. ¿No te pasa que en nuestra cultura cristiana el por qué está como prohibido? No preguntes por qué de lo que estás viviendo, Sara. No preguntes por qué de lo que estás viviendo, quien sea. No preguntes por qué. Pregunta para qué. El por qué es una pregunta equivocada. Pregunta para qué. ¿Sí? ¿Equivocada para quién? Para mis hijos no es equivocada, porque me machacaron toda su infancia. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Y por eso aprendieron cosas. Tus hijos hicieron lo mismo. Jesús hizo lo mismo. Aún en la cruz, con 33 años, siendo un hombre hecho y derecho, levanta los ojos al cielo y lanza la gran pregunta que conmueve el cosmos. ¿Por qué me abandonaste? Muchas veces le he querido preguntar eso a Dios y se lo he preguntado. ¿Por qué me siento abandonado? ¿Por qué no estás? ¿Por qué no veo que respondas esto? ¿Por qué no veo que aquello que tanto he creído no lo estoy viviendo? ¿Por qué? Y viene el machaque de la religiosidad. Y me dice, no pregunte por qué, pregunta para qué. Ah, bueno, pues ¿para qué? Pues para que preguntes por qué, ¿sabes? Para que aprendas a preguntar por qué. Acercaos confiadamente al trono de la gracia, nos enseña el apóstol Pablo. Oye, con papá Dios hay que venir confiadamente y hay que preguntarle todo. Papá, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuál? Si no tengo esa capacidad de preguntas, si solo tengo declaraciones concretas, no tengo diálogo. No tengo diálogo. Solo las preguntas generan el diálogo. Papá, ¿cómo estás? Mírame yo cómo estoy. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué ha pasado esto en mi matrimonio? ¿Por qué ha pasado esto en mi vida? ¿Por qué están así mis hijos? ¿Cómo gestiono lo de mis hijos? ¿Cómo gestiono este odio que tengo? ¿Cómo gestiono este rencor? ¿Cómo perdono? Señor, ¿por qué tengo este odio? ¿Por qué sigo así? ¿Por qué no cambio? Amados, ¿por qué no tenemos preguntas correctas? ¿Por qué? Porque ha habido un montón de monos que nos han dicho no hagas esas preguntas. Y lo lastimosamente terrible es que nosotros luego nos hemos convertido en esos monos que no dejamos a la gente hacer las preguntas. No preguntes. Eso no, eso no, eso no, eso no. Prohibido, pecado. En serio. Nos asomamos a la Biblia. Nos asomamos a la Biblia con cada pregunta honesta, genuina. Amados amigos, los jóvenes se están yendo de las iglesias después de la pandemia. No quieren volver a la iglesia. Muchos matrimonios jóvenes y de por sí mi generación, la generación X, se estaba perdiendo, o sea, no estaba en las iglesias, ahora menos. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no está contestando las preguntas de la sociedad. Estamos contestando preguntas que nadie está haciendo. Nadie. Estamos contestando preguntas que nadie hace. Necesitamos ponernos con las preguntas buenas. El día que empecemos a contestar las preguntas sin legalismo, sin dogmatismos, sin prejuicios, sin ser el mono que dice no preguntes, déjalo ahí, eso solo le compete a Dios y a su santísima sabiduría y a unos cuantos iluminados que andan por ahí. Por favor, cuando cambiemos eso, los jóvenes vendrán y dirán, oye, estás hablando de algo que me interesa. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia pone eso? ¿Por qué encuentro contradicciones en la Biblia? Resulta que no hay. Resulta que sí hay. ¿Por qué encuentro esto? ¿Por qué esto está tan raro? Cuando nos sentemos y hablemos y abramos la Biblia, de verdad, y contestemos preguntas, y no solamente nos dediquemos a dar discursos concluyentes, entonces la generación que no nos está escuchando nos va a empezar a escuchar. ¿Y sabes cómo nos va a escuchar? Porque estaremos contestando sus propias preguntas. Amados, hemos sido enseñados a no hacer según qué preguntas a Dios. Hay preguntas que son prohibitivas. Muchos repiten cosas que ni siquiera han reflexionado ellos mismos. Ni siquiera las hemos reflexionado nosotros, pero las hemos ido escuchando tantas predicaciones que ya es un hecho para nosotros. Y encontramos un textito bíblico por ahí y lo soltamos. ¿Y qué hay en el contexto? ¿Y qué hay en ese contexto histórico, antropológico? Y no solo del texto, ¿qué hay allí? ¿Qué respuesta hay para nosotros allí? Una vez escuché el ejemplo de un hombre
que estaba cocinando un pescadito frito. Tenía un sartén grande así, lleno de aceite. Lo cortó por la mitad y lo puso a freír. Sus amigos estaban de visita, le preguntan, ¿por qué cortas el pescado, tonto? Ponlo completo, ¿no? Nunca había visto que alguien cortara el pescado así para freírlo. Ponlo completo, que queda más bonito. Y dice, no, así lo hace mi esposa. ¿Pero tú por qué lo haces? No, porque así lo hace mi esposa. Y dice, así me enseñó. O sea, yo la vi que ella lo hace y cuando me ha pedido que yo haga el pescado frito, lo hago así. A ver, voy con tu esposa. Oye, una cosa que dice tu marido que tú cortas el pescado por la mitad para freírlo. ¿Por qué? Ah, no, así lo hacía mi mamá. ¿Pero tú por qué lo haces así? Porque vi a mi mamá hacerlo. ¿Y a tu mamá quién le enseñó? Mi abuela. A ver, bueno, primero vamos con tu mamá. Oiga, señora, ¿por qué enseñó usted a su hija a lo del pescado? ¿Por qué lo cortáis? Pues no, porque yo vi a mi mamá hacerlo. Ah, pues vamos con la abuela. Va con la abuela y la abuela dice, ah, mira, resulta que nosotros, cuando yo era niña, éramos muy pobres y teníamos un sartén de este tamaño. Y para poder freír pescado, no lo podíamos freír completo. Teníamos que cortarlo por la mitad y ahí sí nos cabía. Y entonces se podía freír, íbamos friendo de mitad en mitad. ¿Qué nos enseña esto? Hay un montón de cosas que hacemos y ni nos las hemos cuestionado nosotros. Es alguien que ha pensado, es alguien que ha concluido, es algo que leímos en un libro. Y ahora no tenemos tiempo para poner un montón de ejemplos que han formado nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Pero que ni son bíblicas, ni tienen sentido, pero las creemos a pie juntillas y las defendemos. Pero cuando venimos al texto y tenemos las preguntas correctas, porque ahí está la escalera de Dios, y ahí están las preguntas y las respuestas de Dios, hay que hacerlas. ¿Cómo reconozco las preguntas correctas de las incorrectas? Las incorrectas no buscan aprender, no buscan enseñanza. Quieren contrapuntear, quieren tender trampas, quieren discutir, quieren, ¿cómo se llama esta palabra? Debatir, gracias. Solo, pero no quiero aprender. Las correctas están definidas por una actitud humilde, sencilla. Quiero aprender. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? No a manera de ¿por qué estoy viviendo esto? También se vale. ¿Por qué no? También vale. Pero tiene que llegar el momento en que bajes la guardia y pues sí, ¿por qué? Padre, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, vale. Pues porque me equivoqué en esto, en aquello. Oye, deja que Dios te hable, que Dios te haga sus propias preguntas, que Dios te transforme. Y entonces en esas preguntas empezaremos a encontrar respuesta. Y entonces sí, que allí vendrá el conocimiento del bien y del mal. Sin culpas. Sin culpabilidad. Con el corazón abierto de Dios, mostrándonos el camino. Hacer lo que tenemos que hacer.